Muy bien, señoras y señores, público presente, en el nombre de Dios declaramos inauguradas las oficinas de Bantrao, oficina 136 en Santa Cruz del Quiché. Un fuerte aplauso, abogado. Diciendo, para nosotros era una materia pendiente estar con ustedes. Sabemos que este es un lugar de mucha importancia, de mucho comercio. Sabemos que es la parte central del departamento. Y como yo decía, los estábamos atendiendo a la distancia, ¿verdad? Porque los estábamos atendiendo desde Chichicastenango. Primero abrimos Chichicastenango, llegamos también a Joyabaje, estamos en el norte, en Nevaji y Uspantán, y realmente nos hacía falta Santa Cruz. Pero queríamos estar en un lugar importante, un lugar como le decía yo, de aquí a la cabecera, estar enfrente al parque, a un lado de la gobernación departamental, y hoy pues se logra, entonces, y con unas amplias instalaciones. Bueno, es una institución que ha mostrado mucha solidez. Nosotros en menos de 5 años casi crecimos 10 veces nuestro tamaño. Estamos hoy por hoy en el somos el quinto banco a nivel nacional. Era una meta que nosotros teníamos para el 2014 y gracias a Dios se logró en el 2013. Una de las estrategias es esa, que nuestros colaboradores conozcan también la calidez de nuestros clientes y que el trato hacia ellos sea netamente comunitario. Invito a todos los ciudadanos de acá de Santa Cruz, los estamos esperando desde ya. Las instalaciones están muy bonitas, están totalmente adecuadas para poderles dar un servicio de calidad. Como parte de la historia, y lo mejor es de que se está transformando el área urbana del municipio, y lo más importante es que se le está dando un plus diferente a nuestra cabecera municipal, en donde hoy, como en otros años no se contaban con agencias bancarias propias prácticamente, ya tenemos varias, y hoy pues el área financiera de nuestro municipio se está centrando en el área urbana. Y qué mejor que esté a pocas cuadras del parque, a pocos metros de un parque, a pocos metros de la gobernación, a pocos metros de la municipalidad. Yo creo que es parte del cambio que se está viendo en nuestro municipio, y ojalá Dios nos dé la oportunidad de estar en actividades similares siempre que vayan enfocadas a la superación de nuestro municipio. Cuando hablamos de superación, no es únicamente la obra gris, no es únicamente la obra social, esto también es parte del desarrollo de un municipio, y qué mejor que seamos parte de este cambio y de este desarrollo del municipio de Santa Cruz del Quiché.